Iglesia, pueden tomar sus asientos. Una vez más, es más que un privilegio y un honor estar en la casa del Señor. Un privilegio y un honor estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un día como hoy hay muchas personas a lo mejor en situaciones no tan favorables, situaciones difíciles, personas en el hospital, personas que tienen que lidiar con la muerte, con escasez, con algún tipo de necesidad. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar en la casa del Señor, de encontrarnos con salud, dentro de lo que cabe, de encontrarnos bien y de tener a los nuestros también con bien. Amén. Esto es motivo de alegría. El día de hoy yo quiero predicar bajo el tema o utilizando una frase que es muy común, pero, aleluya, pero que llamó mi atención, porque aunque es una frase muy común, es una frase de dudosa procedencia. Y no porque sea una frase negativa, pero sino porque es una frase que, según los historiadores y según el profeta Google, tiene muchos orígenes, o sea, y eso es contradictorio porque algo no puede tener varios orígenes, pero en muchas plataformas el origen es diferente. Y no es una frase difícil, es la frase en marcha. En marcha es una frase que utilizamos muy comúnmente, es una frase que todos conocemos, pero dentro de los orígenes que yo estuve investigando, hubieron varios que me llamaron la atención y se los quiero desglosar antes de entrar en la historia. Y el primero es que era una frase que se utilizaba por soldados británicos. Al momento que se encontraban en situaciones comprometedoras o que se encontraban en situaciones difíciles, un soldado le decía a otro, o el comandante del batallón le decía a otro en inglés, we've got to get going. Tenemos que avanzar. Tenemos que ponernos en marcha. Y con el tiempo se fue familiarizando el we've got to get going. Luego llega a Estados Unidos y los soldados lo simplificaron o lo simplificaban. We gotta go, we gotta get going. Y lo iban cambiando. En el castellano o en el español dice que el origen se daba mucho con los ferrocarriles, con los trenes. Y era un asunto de cuando el piloto o el chofer o el conductor del tren tenía que irse, por el ruido tan grande era muy difícil acercarse y darle instrucciones muy detalladas. Y obviamente no tenían la facilidad de la tecnología que tenemos hoy, no tenían una lucecita verde que le decía avanza, o no tenían una pequeña notificación o una tableta, no tenían acceso a nada de esto. Y la frase más corta, común y fácil de poderle decir qué hacer era en marcha. Y es lo único que le decían en marcha, y estas personas avanzaban. Ahora la pregunta es, si usted se acomoda en su asiento, mira a su vecino, y usted le preguntara a su vecino si está dispuesto a ir en marcha, ¿qué sería lo primero que nos llegara a la mente? Porque aunque esta palabra obviamente implica o lleva a tener una acción de movimiento, a la misma vez no deja de ser una palabra simple. Y por eso es tan común en nuestro vocabulario del día a día y nunca le prestamos mayor atención a lo que puede implicar para con nosotros. ¿Qué significa ponernos en marcha? Y bíblicamente hay varios principios importantes a través de diferentes historias que nos dan el mapa necesario para ponernos en marcha. Porque lo interesante de esto es que la liturgia o la creencia que nosotros profesamos a través de Jesús nunca fue creada o diseñada para estarnos quietos. Nunca fue creada o diseñada para estar estáticos. Nunca se creó para que se quedara solamente en un lugar. Y lo interesante es que nosotros, cada uno de nosotros y muchos otros de nuestros hermanos, hemos creado que esto sea algo estático. No estamos en marcha. Y esto, como yo siempre digo, y creo que lo incluyo siempre en cada una de mis prédicas, esto también se da en nuestra vida del día a día. Muchos de nosotros tenemos rutinas, y las rutinas no son malas, es bueno tener un sistema. El problema es cuando nuestra rutina interrumpe el plan de Dios con nuestra vida. Porque todos nosotros tenemos un propósito en Dios, todos nosotros tenemos un plan de parte del Señor.
Y esto, y hace no hace tanto, pero hace algunas semanas, hablando con el pastor me enseñó una perspectiva totalmente diferente a lo que yo entendía del propósito. Y lo que el pastor me enseñaba era que el propósito no cambia tu esencia. El propósito no te quita de ser quien tú eres. El propósito no te cambia a ser quien tú eres. Yo ayer vi un anuncio que probablemente si muchas personas de República Dominicana que profesan esta fe lo hubiesen visto, yo no me imagino la cantidad de reportes que lo hubiesen hecho en Instagram. Les explico. El anuncio era cerveza y Biblia. Contradictorio. ¿Por qué? Porque siempre asociamos el alcohol con la negatividad y tenemos esta imagen en nuestra mente de que todo lo que tenga que ver con Dios es sumamente santo. Pues déjenme le digo, si usted ya es el santo, ¿qué necesidad hay de seguir atrayendo santos? El problema nunca fue la cerveza, el problema nunca fue el alcohol, el problema es la connotación que tenía. Porque nadie aquí se imagina tomando una cerveza en un patio o en una casa o en una iglesia. Todo el mundo se va a discotecas, a clubes, a strip clubs, a todo lo negativo. Pero este pastor que explicaba lo de esta invitación, un pastor de Nueva York, de origen alemán, y él decía, cuando yo vine a Cristo yo tuve que dejar muchas cosas. Y honestamente nada me dolió más que la cerveza. Y él decía, porque para mí no estaba mal, yo soy alemán. Era lo común, era lo que yo veía en mi casa. En la mañana se tomaba cerveza con café, en las tardes, en las noches, y daba todo su reencuentro. Hablaba de los argentinos con lo vino, muchas cosas. Y decía, y la realidad es que yo tenía un círculo de personas y conocí muchas personas que yo no me les podía acercar por este bloqueo que había en mi mente. Dice, hace unos años iniciamos estos estudios bíblicos y llegan personas hasta ateas. Simplemente dicen, vamos a ver qué hay allí. Y él dice, y la intención no es que nadie venga a emborracharse, la intención no es que nadie venga a hacer cosas negativas, la intención es que la gente venga a hacer algo diferente, contradictorio, haciendo algo que les agrada, mientras yo les enseño algo que desconocen. Y eso es ponerse en marcha. Entonces aquí, si cada uno nos miramos, todos tenemos backgrounds o historias diferentes. Tenemos una persona que sirvió en el ejército de este país, ahora será un oficial, ahora mismo se encuentra en el mundo fitness, es el único fitness de esta iglesia, alabe a Dios. Disculpe, el pastor es el otro. Tenemos a una persona que tiene mucho que ver con el mundo veterinario, una persona que es tabacalero, una persona que está relacionada a la industria farmacéutica. Todos tenemos un background totalmente diferente. Y la pregunta es, dentro de lo que nosotros hacemos, dentro de tu background o de tu día a día, ¿estás tú poniendo en marcha el plan de Dios? Nunca se trató de que cambiáramos, nunca se trató de que fuéramos diferentes, se trató de ponernos en marcha. Y hoy en día muchas personas, y lo vamos a ver más adelante, pero hoy en día todos queremos ser Pedros. Pregúntame por qué. Porque todos creemos que Dios nos dijo que nos iba a cambiar de pescador a pescador de hombres. ¿Cuántas personas realmente en la Biblia Dios cambió su oficio? ¿Cuántas personas realmente en la Biblia Dios cambió su esencia? Pregúnteselo. No muchas, pero todos nosotros queremos ser Pedro, todos queremos que Dios nos cambie nuestra esencia. Y si yo le dijera a usted en este momento, el día de mañana hagamos un ejercicio, usted trabaje lo que yo hago, yo trabajo lo que usted hace, probablemente usted estará más perdido que Adán el día de las madres, y probablemente yo estaré más perdido que Adán el día de los padres. Porque la realidad es que son cosas totalmente diferentes. Entonces, si usted y yo podemos tener esa benevolencia, esa empatía, ese amor con el prójimo y decir, yo no puedo llevarte a que hagas lo que yo hago o viceversa porque no tenemos el conocimiento, ¿por qué Dios nos pondría en una posición tan incómoda? ¿Por qué Dios nos cambiaría tanto si se supone que debemos de ser efectivos donde estamos? Si analizamos la vida de los apóstoles, cada uno tenía una historia diferente, cada uno tenía un extracto cultural diferente, cada uno tenía un extracto de familia totalmente diferente.
Cada uno fue a predicar a lugares totalmente diferentes. Si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta que el libro narra, y obviamente Hechos de Hechos de los Apóstoles, el libro narra todas estas actividades y características que hicieron estos hombres de Dios. Y no sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar en lo interesante de que cada uno o cada pareja fue enviada a lugares diferentes. Cada quien le predicaba a lugares diferentes. Y aunque tenemos una persona como Pablo, que Pablo tuvo un mayor alcance, también esta persona no estuvo dentro de esos 12. Porque la idea nunca fue que cambiara, la idea nunca fue que hiciera algo diferente. Y si se da cuenta, las tareas de Pablo por lo general eran un poquito más difíciles o un poquito más demandante, porque Pablo tenía un historial un poquito más demandante. Pero también Pablo tenía un propósito más demandante. Pablo, y todos saben acá, ¿verdad? Dentro de la iglesia, obviamente quien me ve a lo mejor por las redes no sabe, pero todos saben de mi pleito con Pablo. Pero eso es desde la óptica de estudio, desde la óptica realista como cristianos. Pablo, el más grande de los apóstoles, el Señor que promovió aquel famoso dicho de yo he creído sin ver. Quien dio partida que usted y yo podamos decir yo también he creído sin ver. Y quien dio partida a nosotros decir algo que yo sé que en muchas otras iglesias usted nunca lo escuchará, pero acá somos un nuevo paso, somos diferentes. ¿Qué locura hacemos nosotros? Si usted se pone a pensar, usted cree en Dios porque nos instruyeron a creer en algo, porque nos enseñaron a creer en algo, pero pregúntese usted mismo si de verdad usted cree en Dios. Porque la realidad es que muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas simplemente seguimos o creímos en Dios porque nos enseñaron. En mi caso, como algunos otros acá, yo nací en el Evangelio, yo nací en una iglesia. Para mí, como que ver la vida fuera de era un tanto imposible. Yo recuerdo cuando niño, 5, 6, 7, 8 años, cuando otro compañero decía, por ejemplo, que iba a hacer alguna actividad de fin de semana, yo me lo encontraba extraño, porque yo siempre vi que las actividades priorizaban la iglesia. Y no está mal que usted pase tiempo con su familia, no está mal que se vaya de vacaciones, no me malinterprete, por favor. A lo que me quiero referir es que la rutina que había en mi casa era totalmente diferente. Gracias al Señor, mis padres tenían su propia compañía. Y era muy común en el yo ver, por ejemplo, que hacíamos alguna actividad de fin de semana, de miércoles a sábado, de martes a sábado. O sea, pero siempre hubo un gran respeto por el día del Señor. Para mí era imposible comprender cómo una familia no iba a la iglesia el domingo, porque era totalmente lo normal que yo había visto. Pero para mis amigos era totalmente loco cómo Luis se va de fin de semana parcialmente. Era totalmente loco no entender por qué Luis va a casa de sus abuelos el domingo. Era muy difícil de comprender el decir por qué es tan difícil que a este hombre le den un permiso un fin de semana completo. Y no era una imposición, yo era un niño, yo no tenía una participación mayoritaria en la iglesia ni nada por el estilo. Era simplemente una costumbre. Pero si usted se pone a pensar y usted profundiza mucho en eso, ¿a qué edad realmente usted tuvo ese encuentro con Dios? ¿A qué edad dejó de ser simplemente una enseñanza familiar, una enseñanza cultural, algo que simplemente usted decía, es lo que vi? ¿Y a qué edad pasó a ser a usted decir, es una necesidad en mi ser, es algo inherente que yo tengo, yo necesito llenar este vacío que yo tengo? Y cuando usted tuvo esa conversación con usted mismo, ahí nace realmente el usted poder decir, yo creo en Dios. Pero mucho más importante, ahí entonces también nace esa dirección de en marcha. Ahí es cuando el Señor le dice a usted, tienes que ponerte en marcha. Pero ¿por qué esta frase es tan interesante? Porque ponerse en marcha no necesariamente significa que usted tenga que moverse inmediatamente. Y aquí está el problema. Cuando a usted le dan una directriz como decirle ven, vaya, venga, vuelva, estos verbos implican una acción inmediata. Si yo ahora mismo le digo a Rebeca, Rebeca ven, Rebeca vendría inmediatamente. Yo ahora mismo le digo a Rebeca, vete, Rebeca se iría inmediatamente. Pero la frase en marcha no necesariamente es un verbo de acción inmediata.
es un verbo, porque no deja de, perdón, una conjugación pudiera decirse, que no necesariamente implica un movimiento inmediato. Y por eso se asocia tanto con nuestra vida dentro del creer o del cristianismo, porque nosotros no necesariamente nos movemos inmediatamente. Nosotros tenemos un momento de pausa, usualmente tenemos un momento de conflicto con Dios, usualmente tenemos un momento de entender a Dios, usualmente tenemos un momento de duda, usualmente tenemos un momento de crecimiento, un momento de preparación y un momento de muchas otras cosas que a veces interrumpen la acción simple o la instrucción simple de ponte en marcha. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida y lo comparamos, ¿verdad?, a esa historia de Pablo y decimos, también hemos creído sin ver, también hemos profundizado nuestra fe como Pablo, también podemos decir algunas cosas que pudo decir Pablo, entonces pasa al próximo nivel. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ponernos en marcha? ¿Qué implica en nuestra vida realmente obedecer esa instrucción de ponernos en marcha? Si usted va en un avión o si usted, ¿verdad?, pilotease un avión, al momento de que usted tiene que pedirle a la torre de control la indicación de se puede poner en marcha, cuando la torre de control le da la luz verde al piloto y le dice sí, puede avanzar, se puede poner en marcha, el piloto simplemente no reacciona y al segundo está en el aire. Hay un proceso, el proceso es que el piloto tiene que entonces, depende del avión, tiene que presionar algunos botones, tiene que nivelar nuevamente, tiene que entonces mover el throttle y poner velocidad con su pie derecho y su pie izquierdo, tiene que controlar la cola del avión que no se vaya a ir a otro lado y tiene que entonces mantener el nivel para en el momento preciso que el avión llega a la velocidad óptima poderlo levantar. No es una acción inmediata. Si usted pone un vehículo en marcha, usted tiene que primero encenderlo, tiene que arreglar sus espejos, arreglar su asiento, tomar la palanca, llevarla a la acción de drive o de D y entonces el vehículo se mueve. Si usted se monta en un barco, el proceso es muy semejante al del carro. Entonces la pregunta es, en el caso de nosotros tenemos directrices muy claras de parte de Dios de ponernos en marcha y si nos preguntamos sería, ¿estamos ya haciendo las acciones que nos van a llevar a movernos o no? ¿Estamos ya arreglándolos con los controles o no? ¿Estamos ya moviendo el throttle o no? Porque el tema es que todos decimos que Dios nos envió a movernos, que Dios nos envió a hacer cosas, que Dios nos envió o nos capacitó para tener algún tipo de alcance, pero la gran realidad de esto es que no nos estamos preparando para hacerlo. Entonces, aunque sí, la directriz está, la preparación no. Entonces, la realidad del asunto es que todos acá tenemos la luz verde de parte de Dios, tenemos el aval, tenemos la aprobación de Dios para hacer lo que quisiésemos dentro de la voluntad divina, pero mientras nosotros no estemos preparándonos para poder llegar o poder avanzar y ponernos en marcha, no nos vamos a mover, porque no es un verbo de acción inmediata. Y cuando usted lo ve desde este punto de vista, ahora todo el compendio de los Hechos de los Apóstoles toma otra connotación. Ahora la vida del apóstol Pablo toma otra connotación. Y ahora la vida de nosotros se complica un poquito. Porque la realidad es que estamos cómodos en nuestras rutinas. Si usted me pudiera decir, no, yo no estoy cómodo porque yo quiero esto, me falta esto, aquello. No, usted está entonces inconforme, pero cómodo está. ¿Por qué? Porque si usted no estuviera cómodo, estuviera moviéndose para hacer algo diferente. Usted está inconforme y la inconformidad, déjeme y le rompo la teoría que existe, la inconformidad es muy amiga de la falta de movimiento, la inconformidad es muy amiga de la vagancia, la inconformidad es muy amiga del quedarse tranquilo, la inconformidad es muy amiga del sentirse que ya llegó, la inconformidad es muy amiga de ser holgazán. Lo más difícil que yo he atravesado en mi vida, y usted a lo mejor me pudiera decir, qué mamey, como dirían en Puerto Rico, pero le explicaré por qué es lo más difícil. Lo más difícil que yo puedo atravesar en mi vida fue emprender siendo empleado. ¿Por qué? No, y usted puede decir, no, pero es que yo he pasado enfermedad, o cómo va a decir que eso es lo más difícil, yo perdí tal cosa. No. Mire, lo más difícil es eso porque yo entendí hace mucho tiempo que yo fui creado para eso. Cada quien tiene un propósito diferente. Yo me siento inútil haciendo otras cosas. Yo sé predicar y trabajar, más nada.
Y dentro de esas dos cosas, pues Dios te bendice con añadiduras. Uno tiene familia, uno tiene hermanos, primos, papá, etc. Pero, ¿por qué eso es difícil? Porque luego de usted trabajar 8, 10, 12 horas para otra persona, trabajar para usted es difícil. Usted tiene familia, usted tiene compromiso, usted tiene muchas cosas que hacer. Y yo, para el colmo, tampoco me pongo en emprendimientos sencillos. Todos mis emprendimientos requieren, no se rían, no se requieren. Ahí está que estoy con un ojo cerrado y otro abierto porque 6 horas en una computadora resolviendo algo. Pero ¿por qué es difícil? Porque estamos en marcha. Yo no sé acá cuántos han tenido la oportunidad de pilotear un avión, pero si no, hágalo. Es una experiencia muy chula. Pero yo le explico algo que para mí fue muy loco la primera vez que monté a pilotear un avión. La presión que sienten esas personas, porque la cola del avión, que le izquierda o derecha, se encuentra en lo que para nosotros sería acelerador y freno. Entonces, cuando el avión va de 0 a 300 millas para poder avanzar, si es un avión grande, si es un avión más pequeño, 175 o 200, usted tiene que llevar esos dos pedales prácticamente en una línea perfecta para que no se colee incorrectamente. Porque si se colea incorrectamente, usted no tiene un freno de emergencia o algo que pueda hacer que el avión se detenga. Entonces, si el avión se colea, aunque sea un poquito, con ese ímpetu que lleva, puede obviamente causar un accidente y usted puede perder la vida. Entonces, pilotear un avión que usted se monta con tanta confianza, usted no conoce al piloto, usted nada, y lleva tantas implicaciones, y usted para ese vuelo feliz. Yo conozco aquí personas que cuando le dicen, mi amor, ya compré el vuelo, saltan en una pata. O sea, una locura. Si usted se siente tan contento con estas cosas, con esta misma sonrisa, le quiero preguntar, ¿y usted por qué no se siente contento y satisfecho de tomar el control de su vida? Usted ya teniendo el aval de parte de Dios, ¿por qué usted no hace el ejercicio de nivelar esos controles para que su vida vaya de una forma correcta? Porque es difícil. Entonces, de ahí nace la inconformidad. Aquí hay personas que tienen que hacer cosas por sí mismos. Aquí hay personas que tienen planes, proyectos de parte de Dios. Pero la comodidad lo lleva a usted a estar estático. La comodidad lo lleva a usted a amar un poquito más al mueble y a Netflix que amar al proyecto que Dios ha puesto en usted. Yo a veces el pastor me habla y me gozo a veces cuando dice, no, es que estuve en la iglesia haciendo tal cosa. Porque yo sé el trabajo que él tiene de 8 a 5. Yo sé lo que este hombre hace 8 a 5. Pero este es el proyecto que el Señor ha puesto en su mano. Entonces para Él es más importante el 5 a 10 que el 8 a 5. Y la pregunta es, ¿cuánto nosotros podemos decir? El proyecto importante que Dios ha puesto en mis manos, yo lo priorizo mucho más que el proyecto de 8 a 5. ¿Sabe por qué es más difícil priorizar el proyecto de 5 a 10 que el de 8 a 5? Porque de 8 a 5 te da un resultado inmediato el viernes. Y dependiendo de su banco, a lo mejor el miércoles o el jueves. Sí, porque ahora tienen el asunto del early pay. Ya. Pero el de 5 a 10 probablemente te deje pérdidas por días, semanas, meses, años. El de 5 a 10 te puede dejar lágrimas. El de 5 a 10 te puede llevar enfermedades. El de 5 a 10 no te va a dar esa satisfacción inmediata que ese 8 a 5 sí te puede llevar. Y no estamos hablando de empleos. Pero cuando usted analiza y usted dice, si el Señor ya me dio la luz verde, si ya yo tengo la instrucción de ponerme en marcha, ¿por qué se me hace tan? Porque lo bueno cuesta. ¿Por qué se me hace tan? Porque lo bueno cuesta. Aquí todos nosotros conocemos el tipo de cama, twin, queen, king, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de nosotros, o al menos que yo sepa, ¿verdad?, manejamos el concepto de mandar a hacer una cama ortopédica al tamaño que usted quiera, porque usted a lo mejor es un deportista. Conocí una persona un jugador de fútbol americano, y el hombre está hablando más de unas dimensiones extrañas, y yo le pregunto, pero ¿y tu cama? ¿Y tu cama de qué tamaño es? Oh, bueno, mi colchón conformaría lo que serían 4 King California. Yo tengo un King California. Y mi habitación como que no deja mucho espacio para usted caminar. Sí, no, porque lo que pasa es que yo a veces tengo que acostarme de lado, a veces tengo que acostar, dependiendo de lo que me diga mi ortopeda. Y yo, wow, hay niveles. Pero para tener eso tan bueno,
Hay años de preparación, años de sacrificio, años de golpes duros, años de esfuerzo. Y la pregunta sería, ¿y con el proyecto, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, estamos nosotros ya haciendo esos sacrificios, esos años de preparación, esos años de esfuerzo? ¿O simplemente estamos diciendo, Dios me dijo que me ponga en marcha? Dios me dijo que me va a dar tal cosa. Yo sé que Dios me va a ensanchar. Yo sé que Dios me va a prosperar. Muchas veces hemos, y yo soy partícipe de eso, criticado hombres y mujeres de Dios porque se equivocan. De que dicen, te veo que creces, te veo que prosperas, te veo... Y usted ve la vida de esa persona y nunca hay un cambio. Y tenemos la tendencia a decir, el hombre o la mujer de Dios X se equivocó. Y aunque esto sucede, la realidad es que muchas veces esto no tiene nada que ver con el hombre o la mujer de Dios. Tiene que ver con que esa persona que le dijeron lo que ya Dios dijo que se podía poner en marcha, esa persona se queda estática. Si a una persona le dicen, Dios prosperará la obra de tus manos, y esa persona nunca mueve las manos, no hay obra para que Dios pueda prosperar. Si a una persona Dios le dice, Dios te va a sanar o Dios te va a entregar tal cosa, tiene que existir una circunstancia, una condición para que Dios pueda obrar en eso. Pero si nosotros simplemente nos quedamos con la instrucción de me puedo poner en marcha, nada sucede. Cuando un avión le dicen puede despegar, es la tarea del piloto poder llevar el avión al aire. Cuando a un tren le dicen se puede poner en marcha, es la tarea del conductor poder avanzar ese tren. Piénselo, ya tiene la instrucción. Nosotros no somos nada diferente a esto. El Señor hace rato nos dio la instrucción de hacer algo, pero nosotros no nos ponemos en marcha. Y yo quiero darle esto. Hay un predicador por ahí, pastor, hombre de Dios, que me gusta mucho cuando dice esa frase. Yo quiero hoy enseñar, y quiero enseñarle esto, porque es un principio bíblico que nos ayuda a nosotros a avanzar. Y yo lo quiero ver, o quiero explicárselo bajo tres premisas que nos llevan a eso. Y la primera es fe. Para nosotros poder ponernos en marcha necesitamos tener fe. La segunda es audacia. Y la tercera, que será la más contradictoria, es sumisión completa. Pero ahí llegamos en un rato. Y para la de fe, yo quiero iniciar con una historia muy común. Y antes de iniciar con una historia muy común, yo también quiero enseñarle a usted de dónde nace el problema que tenemos hoy en día. Y el problema nace en Mateo 9, del 35 al 38, y de ahí parte el desarrollo de la prédica de esta mañana. Dice Mateo 9, 35 al 38, leo en Reina Valera, de la edición del 60, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Desde ahí nace este problema. Y si usted en algún momento tiene la oportunidad de estudiar este pasaje, se va a dar cuenta que estas palabras de Jesús fueron en un tono triste, fueron en una connotación no de miedo, pero de angustia. Fueron en una connotación de preocupación, porque Jesús estaba reconociendo el problema tan grande que había. Y el problema tan grande que había es que hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas en las cuales uno tiene que emplearse, pero hay pocas personas dispuestas a hacerlo. ¿Y por qué yo digo que de aquí nace el problema? Porque es lo mismo que nos enfrentamos hoy en día. Es muy común escuchar, dependiendo la masa o dependiendo el grupo de personas, es muy común escuchar la frase no hay trabajo. Es muy común escuchar la frase la cosa está mala. Yo desde que tengo uso de razón estoy escuchando eso.
no hay trabajo y la cosa está mala. Pero esto es una mentira. Si usted entra a cualquier plataforma de empleo, se va a dar cuenta que hay cientos de miles de plazas vacantes. ¿Cuál es el problema? Que hay plazas vacantes, pero hay obreros no preparados. Hay plazas vacantes, pero hay personas no calificadas. Hay plazas vacantes, pero hay personas que no están dispuestas a hacer el trabajo. Y la otra frase que completaría, ¿verdad?, el compendio de las tres frases es que los trabajos que encuentro pagan muy poco. También tengo mi vida entera escuchando eso. Y cuando usted analiza, ¿verdad?, y le ponemos un poquito de matemática a esto y buscamos el común denominador de las tres situaciones, las tres nos llevan a lo mismo. La persona, el individuo que se encuentra diciendo esta frase, no califica. El individuo que se encuentra diciendo esto, no califica. Entonces, ¿hay o no hay? Hay. Pero el problema es que como yo no estoy preparado, mejor prefiero decir no hay. ¿Quién a usted se ha sincerizado y le ha dicho, fui a buscar trabajo hoy, pero no me lo dieron porque no calificaba? Fui a hacer algo hoy, pero no lo podía hacer porque no tenía la preparación necesaria. Nadie. Pero la realidad del asunto es que sí hay. Y déjenme le digo, siempre habrá. Siempre va a haber. ¿Por qué? Porque Jesús, y eso yo me entiendo con él cuando lo vea, pero cometió un error. Porque de la boca de él salió a decir que la mies es mucha y los obreros son pocos. Significa que siempre va a suceder. Habló Dios, no fue cualquier gente que lo dijo, habló Dios. Y por eso siempre será así. Siempre va a haber mucho trabajo, pocas personas calificadas. Es la realidad del asunto. En cualquier industria que usted busque en transportación, miles de empleos. ¿Cuántas personas tienen licencia comercial? Se fueron los amenes. Usted busca en ingeniería, miles de empleos. ¿Cuántas personas tienen las calificaciones? Usted busca en la industria de inteligencia artificial, miles de empleos. Nadie quiere tener un máster en data entry. En donde usted busque los cuerpos policiales, cientos de vacantes disponibles en todo el país. Nadie quiere ir a los 6 meses de entrenamiento. Entonces el problema nunca ha sido que no hay. El problema siempre ha sido la falta de preparación. Siempre ha sido el problema nosotros al no poner en marcha. La acción o la dirección, la directriz de hacerlo, ahí está, siempre ha estado. Nosotros somos los que no sabemos qué botón tocar. Si aquí alguien ahora mismo, una persona entrase y le dijese, te tengo $100,000 para que seas ingeniero electrónico de una planta de gas, ¿cuántos pudieran levantar su mano y decir, yo puedo tomar el trabajo? Pero el trabajo ahí está. Es la preparación. Pero yo sé que eso es un tanto difícil. Discúlpeme, perdóneme, no quise insultar su inteligencia. Dios ya le dijo a usted que hiciera discípulos. Dios ya le dijo a usted que caminara en su palabra. Dios ya le dijo a usted que trabajara en el reino. ¿Y por qué no lo hace? Cuando le ponemos ingeniería al asunto se complica. No lo quiero ofender. Entonces, vamos lo más sencillo. Porque entonces no hacemos lo básico que Dios demanda de nosotros. Porque se nos hace difícil entender la Biblia. Y no es que tenemos que saberlo todo, pero da pena que una persona se considere cristiano y no conozca al Dios que profesa. Da pena que lamentablemente, digo lamentablemente porque ninguno pudimos ser testigos oculares, pero lo único tangible que tenemos al día de hoy es la palabra de Dios. Y por eso yo soy un fiel creyente en que todo cristiano debe de manejar la palabra de Dios al dedillo, o por lo menos lo más cercano que se pueda a eso. Pero ¿cuántas personas tenemos dentro de las congregaciones que no diferencian una cosa de la otra? ¿Y cómo podemos querer crecer en Dios? ¿Cómo podemos querer crecer en la tierra que Dios nos ha dado cuando nosotros no nos estamos preocupando por prepararnos para que Dios nos ensanche?
¿Cómo queremos que Dios ensanche nuestra tierra cuando nosotros no nos estamos preparando para que Dios lo haga? Si una persona aquí la llevan a un empleo, a una empresa y le dan una posición, cualquiera fuese la posición, póngase que usted entra como secretaria administrativa. Usted a las 2 semanas, 3 semanas o secretario de estar en ese empleo, usted automáticamente va a empezar a ver cuáles son las necesidades. Usted automáticamente va a empezar a ver cuáles son las vacantes. Usted automáticamente va a empezar a ver qué falta, qué se necesita. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que si usted suple una de esas necesidades, la recompensa de usted será mayor. Usted sabe que si usted se ofrece a cumplir con una de esas tareas, la recompensa será mayor. Usted sabe que si usted hace algo más de lo que usted está haciendo, la recompensa será mayor. En el reino funciona de la misma forma. Si usted está en una iglesia y hay una necesidad de algo, ¿por qué usted no se emplea en aprender para hacer eso? Si usted tiene una tarea el día de hoy, ¿por qué usted no se emplea en mejorar esa tarea? Si usted quiere crecer en algo en Dios, ¿por qué usted no se preocupa en mejorar eso que usted quiere hacer para Dios? Porque no va a tener una recompensa inmediata, porque no habrá una retribución automática, porque usted no va a tener la oportunidad de simplemente hacerlo y ser compensado por ello. Y en Dios es aún más fácil, porque aquí no hay un jefe per se. Usted puede ir, prepararse, crecer, y Dios lo pone a usted en gracia ante la persona que el Señor ha designado. Dios se encarga de ponerlo a usted mismo en gracia ante la persona que Él ha puesto para llevar esa tarea a cabo. Pero cuando usted no toma la iniciativa por usted mismo, usted nunca podrá ser puesto en gracia, porque usted nunca demostró o desarrolló las calificaciones que el Señor permite. Yo he vivido esto, yo no predico de nada que yo no viva. Por eso mis mensajes, usted pudiera decir, los mensajes del pastor Luis siempre llevan una línea, o son a lo mejor un poquito fuertes. Yo no predico de nada que yo no viva. Y esto yo lo viví. Hace unos años, 5, 4 años, mi esposa y yo cerramos una compañía. Y yo me fui a un empleo que me pagaba al año lo que esa compañía pudo generarnos a nosotros en un mes. Y yo recuerdo mis palabras a mi esposa cuando la llamé. Estaba yo entrenando a una persona en Florida y le dije, conseguí un empleo, al regresar vamos a cerrar la compañía, ya esto no es sostenible. Y cuando regrese, inicio el lunes. Nuestra compañía en 2-3 meses pudo generar $35,000 al año. Yo me fui a ganar eso, al mes. Yo me fui a ganar eso al año. Y nunca se me olvida que le dije a mi esposa, en esta empresa tengo la oportunidad de trabajar en la misma oficina con el dueño. Entonces yo sé que en unos meses yo puedo salir de ahí. Yo puedo crecer. Y mi esposa, que siempre ha sido un apoyo importante, me dijo, si tú crees que es posible, hazlo. Yo me fui y empecé ese trabajo como coordinador de horarios. Y como coordinador de horarios, yo iba todos los días en corbata, yo iba presentable, yo iba a la hora que me tocaba ir y aprendí. Y yo iba contento a ganarme mis $35,000 al año. Contento a cobrar mis 17 por hora, después de cobrar 200, 300 por hora. Pero yo sabía la oportunidad que podía tener. 2 o 3 semanas pasaron y se abrió una vacante. Gerente de cuentas junior. Y el dueño nadie que venía calificaba. Y yo un día le dije, ¿tú crees que me puedan entrenar a mí para hacer eso? Él me dijo, sí, pero el problema es que tu puesto se quedará vacante. Le digo yo, no, yo creo que yo puedo hacer ambas tareas, pero tendría que trabajar más horas. Pero si me pagas los 2 salarios, yo lo hago. Sí, me dio. Y la larga historia corta es que yo me fui a esa compañía siendo vicepresidente de operaciones, después de entrar como coordinador de horarios. Y llegó un punto que la bonificación del mes por mi desempeño superaba el pago de mi salario. Pero yo me empleé en aprender. Yo no conocía de la industria, yo investigué de la industria, saqué cursos de acuerdo a la industria, quise crecer en eso. Y es lo mismo que se lleva en el evangelio. Yo siempre lo he dicho, lo más cercano a la vida cristiana es una empresa, los negocios de mi padre. Y para poder crecer en el evangelio tenemos que prepararnos, tenemos que emplearnos y tenemos que hacer las tareas que a veces nadie más quiere hacer.
¿Por qué esto tiene asidero bíblico? Le explico. Acá, en la primera parte de lo que define ponernos en marcha, el primer componente es el componente de la fe. Nosotros no podemos ponernos en marcha si no tenemos fe. Es casi imposible. Y hay una historia muy conocida en Lucas, capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Y aunque es un poquito largo, se lo quiero leer para que más o menos tenga el contexto. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles: es digno que les concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hago una pausa aquí en el verso 5. 3 puntos rápidos. Primer punto: este hombre era un centurión, un oficial de los romanos. ¿Qué significa esto? Porque esto es importante. Significa que este hombre no compartía la misma creencia que profesaba Jesús. Primer punto, primer problema que se da aquí. Segundo punto: este hombre no conocía el poder del Dios viviente, porque los romanos y la gran mayoría de esos otros pueblos eran pueblos paganos. ¿Qué significaba esto? Que si esa batería hacía algo que para ellos era interesante, esta batería se convertía en un dios. Eran los únicos pueblos que, en mi opinión, no tenían ningún tipo de raciocinio o lógica, porque ellos adoraban a dioses que ellos mismos constituían como dioses. Ellos adoraban a dioses que ellos mismos creaban, a diferencia del sol y la luna. Entonces, primer punto: este hombre, sin profesar la misma fe, sin nada que ver con el Dios viviente, este hombre entiende que su solución se encuentra allí. Segundo punto: este hombre, ya entendiendo esto, se pone en marcha y va donde las personas indicadas que puedan llegar a donde el hombre del cual él se puede beneficiar que haga. ¿Por qué? Porque él sabía que para accesar a Jesús, a un rabino de la época, usted solamente podía accesar a través de personas que tenían cierto tipo de nivel. Y aunque Jesús no era un hombre cerrado, que estaba alejado y demás, su círculo, sus discípulos tenían cierto tipo de anillo para cuidar al hombre de Dios. Entonces, una persona que podía accesar a un rabino tenía que tener algún tipo de cargo. Este centurión habla con los ancianos, en otras palabras, con las personas que aconsejaban o trabajaban con los rabinos para que se le pudiera acercar. Parte de tú ponerte en marcha es saber qué hacer, saber con quién hablar y tener un plan específico en qué hacer. Y luego de creer lo que podía hacer, tener esa fe, luego de hacer esto, de hablar con la persona indicada, entonces este hombre presenta la necesidad plena, pura y simple. Yo sé y reconozco que mi solución está en ese hombre. Yo sé y reconozco que ustedes pueden hablar con este hombre. Y yo entiendo y reconozco que por lo que yo he hecho, ustedes tienen que cumplirme este favor. Cuando los ancianos se presentan donde Jesús, no le dicen: queremos que hagas este milagro porque tú eres el Hijo de Dios y lo puedes hacer. Le dicen: queremos que hagas esto porque este hombre ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es imposible que a nosotros nos reconozcan si no tenemos obras. Es imposible que nosotros nos reconozcan si no hacemos nada. Y mi corazón sufre y llora cuando yo escucho líderes dentro de la comunidad cristiana decir: no, es que no importa lo que tú hagas, Dios no quiere que tú hagas nada para Dios. Eso no tiene asidero bíblico, eso es mentira. Para nosotros poder crecer en Dios, tenemos que tener obras, tenemos que hacer cosas. Eso no significa que le va a dar la llave al cielo, no es lo que quiero decir. Pero lo que significa que usted no puede quedarse estático, no puede tener un crecimiento en Dios sin hacer nada. Este hombre, su llave de acceso a que estas personas fueran donde Jesús, fueron las obras que él hizo para con el pueblo de Dios. Verso número 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor,
no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero, y aquí entra la fe, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y antes de yo decirle las palabras de Jesús, que obviamente son mucho más importantes que la mía, piense en el reconocimiento que este hombre pudo tener. Lo que este hombre pudo reconocer, la forma en que este hombre comparó. Este hombre dijo: si yo soy un jefe militar y tengo personas bajo mi mando que obedecen y hacen, este hombre que están diciendo es el Dios vivo, el Hijo de Dios, el creador de todo. Entonces la enfermedad y todo lo que se encuentra en la tierra tiene que obedecer a él. Por ende, si él dice hazlo, esto obedecerá a lo que él ya dijo. Y a lo mejor esto no puede ser interesante porque hablamos de Dios y lo primero que se nos viene a la mente es: para Dios no hay nada imposible. Pero a mí me ministra y me rompe poderosamente porque este hombre no tenía conocimiento alguno de lo que se supone que tenía el poder de Dios. Esta cultura era totalmente en contra de todo lo que profesaba el pueblo de Dios. Estas personas no sabían lo que era un milagro. Estas personas hacían sacrificios, hacían rituales aberrantes. Y este hombre puede reconocer desde afuera que si este hombre dice una palabra, el dominio total en todo lo que es el mundo, por ende mi problema se soluciona. Y la razón por la que esto me rompe tan fuerte es porque usted y yo tenemos la gallardía, y se lo digo con mucho respeto, pero tenemos la osadía de decir que creemos en Dios, y nuestra fe ni se acerca a la fe de este hombre. Hay una frase en inglés que me encanta, dice: man, you have to do a mirror check. Entonces tenemos que hacer un chequeo frente al espejo, porque somos prontos para juzgar. Somos prontos para decir: esta persona dice que es cristiana y mira lo que hace. Y somos prontos para hacer todas estas cosas negativas. Y la pregunta es: ¿y usted es pronto para tener la fe que tenía este hombre? ¿Y usted es pronto para usted ser pagano y reconocer lo que Dios puede hacer? Dice Jesús, verso número 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué es lo interesante de esto? Y esto lo podemos dejar para un debate de New Step Academy. Lo interesante es que el texto no dice: y Jesús sanó. Y aquí humildemente, desde la tribuna de New Step, yo le hago la invitación a cualquier pastor que venga, y aquí lo discutimos con nuestro cuerpo de teólogos. No dice que Jesús lo sanó, textualmente hablando. Ya lo que usted quiera justificar por fe, eso ya es revelación suya. Por la Biblia, textualmente no dice que Jesús lo sanó. Volviéndose a casa, hallaron al siervo sano. Este hombre, la fe de este hombre movió a Jesús. Y este hombre ya tenía la acción, y este hombre ya sabía que se podía poner en marcha. Pero este hombre sabía que habían pasos a dar para avanzar, y él los dio. Entonces es imposible que nosotros podamos ponernos en marcha si el componente de fe nos falta. Segundo punto, sé que el tiempo ha avanzado. Segundo punto es ser audaz. Nosotros no podemos ponernos en marcha sin ser audaz. Y hay una definición que me encantó mucho de esto, y es que es actuar con valentía y determinación, superando miedos para emprender acciones arriesgadas. ¿Por qué me encantó? Porque significa que la audacia no se da en situaciones fáciles o comunes. Significa que la audacia se da en situaciones complicadas. Y mucho más importante aún, significa que la audacia se da en situaciones de miedo.
Y algo que yo he enfrentado muchas veces, y muchos de ustedes aquí en la iglesia son testigos, que antes de uno dar un paso grande o un paso que nos puede llevar a algo mejor, es natural que tengamos miedo. Antes de nosotros hacer algo que probablemente puede bendecir nuestras vidas, es natural que tengamos miedo. Yo postergué mucho una decisión y en una ocasión el pastor me confronta y me dice, pero como él se pone, ustedes saben cómo él se pone, hagan el ejercicio conmigo. Hombre, cruza las manos y se pone así como que él no sabe lo que está pasando. Pero ¿por qué tú no lo has hecho? Y verdaderamente, mis hermanos, yo en esos milisegundos, mientras creo que mi cerebro intentaba ver qué sucedía, yo no pude registrar otra palabra y simplemente me volteé y lo miré y le dije, verdaderamente tengo miedo. Postergado esta decisión porque he tenido miedo. Y en esas circunstancias es donde la audacia se da. Y aquí hay una historia de una persona que, en mi opinión, bíblicamente hablando, creo que representa la audacia, o una de las audacias, perdón, más grande que podemos tener. Y hay dos connotaciones en esto. La primera es en 1 Samuel 17:26, si nos vamos a quedar en el mismo capítulo. Y es cuando yo siento que le dio la luz verde a que esa audacia naciese. Dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque, y ahí en ese por qué nace la audacia de David. Ahí en ese por qué nace la preparación a ponerse en marcha. Porque luego la pregunta que continúa dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Por qué había audacia en David? Y luego está la historia, ¿verdad?, del verso 33 al 52. Creo que todos conocemos la historia de David y Goliat. Gracias, Daniel. La audacia que había en él era porque yo le puedo asegurar que en él sí se encontraba cierto nivel o cierto porcentaje de miedo. Probablemente en él se encontraban ciertas incertidumbres. Pero su audacia nació dentro de las dos preguntas que él hizo. Si se fija, el verso en sí tiene dos preguntas, prolongadas, pero dos preguntas. Y en resumidas cuentas, la primera pregunta es, ¿quién es este que puede tener el pueblo del Dios viviente, que puede tener el pueblo del Dios vivo, que puede tener el pueblo del Dios en el que nosotros creemos, que nos tiene en esta situación? ¿Y qué va a ganar el hombre que logre quitar el oprobio, la mala situación, que logre quitar lo que asedia a este pueblo? Entonces ahí va donde él hace la transición, y yo siento que él mismo se decía, este es el momento de que tú te autoconsueles. Como usted, cuando usted se le pasa algo, usted dice, no, pero no va a ser tan feo, no, pero no va a ser tan malo. No. Él hizo lo mismo. Y la consolación que David se da y dice es, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Que yo siento, qué nivel tan santo de insultar, porque habiendo tanta mala palabra de la época, ¿por qué él no usó otra? Pero incircunciso. Pero la importancia, lo que él estaba diciendo es, ¿quién es este que ni siquiera tiene un pacto con Dios? Recuérdense, la circuncisión lo que representa es el pacto en el hombre físico con Dios. Y aunque a la vista sea un insulto leve, lo que David está diciendo es, este hombre está fuera del pacto que yo sí estoy. Lo que David está diciendo es, este hombre no tiene el respaldo del Dios que yo sí tengo. Entonces este hombre está inferior a mí. Porque este incircunciso, ¿cómo va a provocar los escuadrones del Dios viviente? Y luego, ¿verdad?, del 33 al 52, léalo usted en su casa. Sea toda la historia de cómo él vence a Goliat y todo lo que sucede, y lo que le dan, y que le ponen las armaduras, y que toma, y que ven, y que vamos. Pero realmente esa victoria nace en esa audacia que él pudo tener, en esa valentía que él pudo tener. De ahí nace. Ya estaba en marcha. ¿Por qué estaba en marcha? Porque se supone que alguien iba a tener que pelear. El asunto se iba a dar. Él no llegó a preparar todo para que se arme la guerra. Ya estaba. Él llegó en el momento preciso.
Él llegó en el momento que el problema se iba a dar. Y dentro de esa circunstancia, él dijo, ven acá, pero si hubiese sido dominicano, ven acá, pero es que nadie va a hacer nada aquí. Yo voy. Porque la audacia es lo que te da ese empuje aún en el momento del miedo. Esa determinación, ese empuje a hacer más. Y el momento en el que David hace esa pregunta y dice, ¿por qué este incircunciso, cómo provocará a los escuadrones de Dios? Lo que yo me imagino que él decía, porque yo sé que este hombre que no tiene pacto con Dios no puede vencer al pueblo de Dios. Porque yo sé que este hombre que no conoce al Dios que yo tengo no puede hacerlo. Y es la audacia que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos tener, aunque sea un poquito. Que al momento de enfrentarnos con circunstancias pudiéramos decir, es que esto no puede vencerle a un hijo de Dios. Que al momento de enfrentarnos con situaciones difíciles podamos decir, es que esto no puede hacerle frente a lo que Dios ya dijo para mi vida. Que al momento de nosotros tener que avanzar en algo, tener que emprender algo, tener que aprender algo, tener que hacer algo, podamos decir, es que esto no puede ganarle a una persona que sí tiene pacto con Dios. Y ya por último, para ir cerrando, rendición total, sumisión completa. Hay una historia muy común que todos conocemos. Y es la historia, o la pequeña sinopsis que se da cuando Pedro se encontraba pescando. ¿Todas la sabemos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo que yo quiero llevarte a lo que sucedió en este momento. Cuando Pedro se encuentra en esas circunstancias y Jesús prácticamente le cambia el rumbo a la cosa, piense usted, ¿qué le pasaba por la mente a Pedro si usted hubiese estado ahí? Pero yo lo ayudo un poco, la risa nerviosa de Adriana. Hay una palabra que Pedro, como buen judío, conocía. Y es una palabra, un verso que se encuentra en Jeremías 29:11. Y hago el paréntesis para que usted no me diga, pastor, usted no puede ser absolutista. ¿Cómo usted sabe que Pedro conocía? Está bien, vamos a decir que no la conocía, pero usted la va a conocer. Dice Jeremías 29:11, de acuerdo a la TLA, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Por qué el pastor Luis afirma que Pedro conocía esta palabra? Porque el capítulo 9 es una profecía para Israel. Y en aquel entonces la gran mayoría de servicios que se llevaban, o la gran mayoría de conversaciones que se llevaban en las sinagogas, siempre tenían un apunte a las profecías del pueblo. Y más en el tiempo de Jesús, porque el tema de que el Mesías ya viene o vino estaba muy en boga. Entonces esta palabra era una palabra muy común en aquel entonces. Si lo simplificamos a la forma en la que muchos hoy lo conocemos, o como muchos hemos acortado el verso, planes de bien tiene Dios para ti, no tiene planes de mal. Si lo ponemos desde esta óptica, ahora yo quiero que usted haga el ejercicio conmigo y piense, ¿qué le pasó a Pedro por la mente? Usted está pescando toda la noche y usted es un experto en eso. Usted tiene un doctorado, usted es un doctor pescador. Usted está haciendo esto, usted ha mantenido su familia de este oficio, usted es lo que se dedica, es lo que hace día y noche. Usted, o sea, es que es lo que usted conoce. Pero llega este hombre que usted reconoce como maestro, pero no es su maestro. Porque la palabra maestro que está ahí en ese texto es una palabra un tanto diferente a como la conocemos. La palabra que se encuentra ahí como maestro es reconociendo el cargo de, pero no bajo su mando o su orden. Cuando Pedro le dice maestro a Jesús en ese momento y le dice, todas las noches hemos estado pescando, pero en tu nombre echaremos la red. Pedro estaba teniendo una sumisión total. ¿Por qué? Porque ser sumiso o rendirse se da cuando usted entiende que sabe más que la otra persona y aún así es obediente. No puede existir un nivel de sumisión o no puede existir un nivel de rendición total si el conocimiento de esa persona supera el de usted. Porque entonces usted no se está rindiendo, usted simplemente está siendo obediente. Pero cuando usted entiende que usted tiene mayor conocimiento a la persona que le está dando la orden y usted aún así hace lo que esa persona le está diciendo, usted está rindiendo totalmente.
Y lo que Pedro dijo es: yo no sé lo que este hombre quiere hacer, yo sé más que este hombre, pero si acaso fuese cierto que este hombre es el Hijo del Dios viviente, si acaso fuese cierto que este es el Hijo del Hombre, yo lo voy a hacer. Y entonces ahí él le dice: en tu nombre echaremos la red. Y todos saben lo que sucedió luego: la pesca milagrosa y todo aquello, y vengan y la otra barca y ayúdenme y saquen, y aquí hay pescado para todo el mundo. Pero aquí está el tema: Pedro ya estaba en marcha, porque Pedro estaba en la barca. Pedro había pescado toda la noche. Pedro tenía la preparación. Y aquí es donde se conjugan todos los factores que tenemos. Pedro tuvo fe, porque Pedro, aún manejando el nivel de conocimiento que tenía acerca de este oficio, le hizo caso a una persona que él entendía que no tenía conocimiento alguno de esto. Pedro fue audaz, porque dentro del miedo de volver a repetir la misma acción sin tener ningún tipo de resultado diferente, aún así él tuvo la audacia de decir: ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, porque si acaso este hombre es quien se dice que es, yo quiero tener los resultados que yo no tuve. Y la tira. Pero luego la cherry, ¿verdad?, en el milkshake de vainilla, fue cuando este hombre dijo: yo me voy a rendir totalmente. Que aunque yo entiendo que yo soy un pescador y sé, y yo soy asiduo en este oficio y soy conocedor de la tarea que hago, yo me rendiré totalmente, porque si pasase como él dice que va a pasar, entonces yo quiero tener esos resultados. ¿Y dónde está la clave aquí? Que Pedro lo que dijo fue: en tu nombre yo la echaré. Entonces nosotros, y con esto cierro, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no podemos emplearnos, desarrollar planes, querer hacer cosas para Dios sin tener estas facetas. Porque el ponernos en marcha es simplemente la acción o el permiso de avanzar y hacer. Pero el tener fe, el ser audaz y el rendirnos totalmente es lo que va a hacer que el Señor nos dé el resultado que tanto esperamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya.